verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo, con Fernando Rosso. Soy el que destruye el Estado desde adentro, le dijo Javier Milei a una periodista de un portal, un sitio liberal de los Estados Unidos, en esa entrevista de la que nos reímos todos, cuando con un grito bastante agudo dijo: amo ser el topo, ese que puede hacer el trabajo de zapa contra el Estado desde el corazón mismo del Estado. Bueno, esa es una de las más grandes falacias de Milei y de los libertarianos en general, y en estos 7 meses quedó más que demostrado. Más allá de la coyuntura, que siempre trae novedades en la Argentina, ahora el tratamiento de la ley Bases, la primera ley aprobada del gobierno, las disputas con el FMI, la crisis del plan económico, etc. Cada tanto es bueno tomar cierta distancia y tratar de descifrar o desenmascarar las grandes operaciones político-ideológicas en el debate público. Y la gran mentira sobre la relación entre libertarianismo y Estado es una de esas operaciones. ¿Por qué? Bueno, porque Milei y los libertarianos en general vendieron bien la idea de que ellos están contra la opresión, le pongo comillas, del Estado sobre los ciudadanos, que lo único que quieren o que buscan es un Estado mínimo, débil, que deje de intervenir en la vida de las personas para que puedan desarrollar su actividad libremente. Ese es su relato. Para esto se basaron en elementos reales, la crisis del Estado benefactor y la crisis de esa especie de estatismo blando que pretende mostrarse como una alternativa al neoliberalismo, pero que al no modificar sustancialmente las bases del neoliberalismo fracasa una y otra vez. Se basaron también en que los sistemas impositivos son regresivos y rigen desde hace mucho tiempo y generan la percepción real de que el Estado pone trabas o exige obligaciones que luego no retribuye con servicio de calidad, por ejemplo. Y más en general, todo esto derivó en ese doble discurso que decía: el Estado te salva, mientras que en la realidad deja a cada vez más personas bastante a la deriva. Todo esto es el aspecto de verdad, el núcleo fuerte de las elaboraciones de Pablo Semán y el libro colectivo que acaban de publicar. Ahora, tanto desde el punto de vista teórico como histórico y también práctico, es una gran mentira que los libertarianos no quieren al Estado. Desde el punto de vista ideológico o teórico, en un trabajo que se titula La acción humana, Tratado de Economía, del economista austríaco Ludwig von Mises, uno de los máximos referentes intelectuales de Javier Milei, escribió: el Estado, es decir, el aparato social de fuerza y coacción, no interfiere en su funcionamiento, es decir, en el funcionamiento de la economía. El Estado crea y mantiene así un ambiente social que permite que la economía de mercado se desenvuelva pacíficamente. Esto lo escribió poco después de ser asesor de un gobierno de tipo fascista en Austria, en la década del 30. Tomemos nota de eso, del siglo pasado. Y el muy buen libro, La opción por la guerra civil, otra historia del neoliberalismo, de Pierre Dardot y Christian Laval, entre otros autores, recientemente publicado por Tinta Limón, contiene muchas afirmaciones de este tipo de parte de todo un arco de referentes del libertarianismo que constantemente son citados o referenciados por Javier Milei. Eso desde el punto de vista ideológico general. Desde el punto de vista histórico, es conocido que la aplicación de las doctrinas del shock, que son las que contiene todo programa libertariano, tuvo lugar en Chile entre los años 1974 y 1976, es decir, bajo la dictadura de Augusto Pinochet y con el asesoramiento presencial de Milton Friedman, otro nombrado permanentemente por Milei, que visitó el país, Chile, en 1975 y creía que mediante una de las dictaduras más sangrientas podía constituirse una sociedad libre. Con toda esta evidencia, lo que estos ultraliberales no pueden explicar es por qué, si la sociedad organizada o regida por el mercado es casi la forma natural de funcionamiento que debería tener toda sociedad moderna, necesitan de un Estado fuerte que intervenga permanentemente, con la utilización de la coerción y de la fuerza.
justamente para garantizar que funcione, porque recibe cuestionamientos de parte de los sindicatos, las organizaciones colectivas o simplemente de la opinión pública. Es decir, si la sociedad más armónica que ellos proponen o que puede existir, ¿por qué recibe impugnaciones constantes? Esa es una pregunta o una paradoja que no responden. Le doy una pista, camaradas libertarianos. Es probable que la sociedad que ustedes proponen sea una forma completamente anárquica e irracional de organización de la producción, que genera crisis permanentes, desigualdades inenarrables y desperdicio disparatado del trabajo humano, y que precisamente por eso provoca constantes cuestionamientos. Muy probablemente por eso se sienta todo el tiempo en peligro, un poco paranoica, como paranoicos son ustedes, que están hechos a su imagen y semejanza, y recurra, perdón que lo diga así, al Estado para que les garantice un orden. Finalmente, desde el punto de vista práctico, lo que presenciamos en estos casi 7 meses no fue una retirada del Estado, sino una intervención feroz del Estado, de un Estado fuerte en favor de los más poderosos. ¿Qué otra cosa es sino el régimen de incentivo a las grandes inversiones? El otro día escuchaba a Carlos Kachanowski, miren a quién estoy citando, un economista recontra liberal. Acá en Radio Con Vos, en el pase con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo 7K, se decía que la propuesta del RIGI, que tiene beneficios impositivos y de todo tipo, solo para las grandes inversiones mayores a $200 millones, viola el principio elemental liberal de la igualdad ante la ley, porque discrimina a eventuales inversores menores. Imagínense, esto entre empresarios. Pensemos cómo discrimina, entre comillas, a la gente de a pie. Pero no es solo el RIGI. Gran parte de las políticas contenidas en el DNU, que está vigente, o la hoja de ruta económica, tiene la misma característica. ¿Qué otra cosa es sino la licuación de los saberes jubilatorios para generar recursos fiscales que después se traducen en beneficios fenomenales a las empresas o en pago de deuda a bancos usureros? ¿Qué otra cosa es sino esto, la restitución de ganancias sobre el salario y a la vez la baja de impuestos a los que más tienen? Y así podríamos seguir una larga lista. Obvio, lo charlábamos en la entrevista, todo esto tiene su reflejo en la represión y en el intento de crear un poder judicial adicto con una Corte Suprema propia, lijo. Es decir, más intervención del Estado, en este caso para generar un régimen especial contra la protesta que, lógicamente, generan estas medidas económicas. Pero ojo, la política hacia la protesta no es solo de represión, también es de cooptación, arreglo con dirigentes sindicales, habilitando los acuerdos paritarios de unos mientras se le niegan a otros, con el flujo de fondos para las obras sociales y medidas de este tipo con recursos materiales o institucionales que maneja ¿quién? Acertaron. El Estado. Todo para evitar que la movilización masiva ponga límites, obviamente, a su plan, a su hoja de ruta, y hasta ahora con algunos grandes éxitos, por lo menos en los grandes sindicatos. En síntesis, lo que presenciamos en estos 7 meses no fue el topo contra el Estado, el destructor del Estado desde adentro, el minarquista con credo liberal. Lo que presenciamos hasta ahora fue lisa y llanamente un libertarianismo de Estado. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en El Círculo Rojo con Fernando Rosso.